Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de vivir, de pensar y de manejar tu dinero. Hace 2000 años, un hombre descubrió algo que hoy hemos olvidado, que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de controlar dentro de ti. Su nombre era Séneca, filósofo, mentor de emperadores, y uno de los primeros maestros de lo que hoy llamamos inteligencia financiera. Vivió en un mundo lleno de caos, desigualdad, ruido y presión, igual que el nuestro, y aún así, encontró claridad, propósito y fortaleza interior. Este mini documental no solo te contará su vida, te mostrará cómo pensar como él, cómo controlar tus impulsos, cómo tomar mejores decisiones, cómo construir una mente tan fuerte que ningún problema financiero pueda derrumbarte. Cada capítulo será más profundo, más útil y más transformador que el anterior. Y si te quedas hasta el final, entenderás por qué la filosofía de Séneca está cambiando vidas hoy, incluso más que en Roma. Respira, concéntrate, porque estás por entrar al legado de un hombre que desafió al poder, al miedo y al tiempo. Bienvenido a Finanzas Estoicas. Hace 2000 años, un hombre caminaba entre los pasillos de mármol del Imperio Romano. Era rico, era poderoso, pero sabía que todo podía desaparecer en un instante. Ese hombre era Séneca, filósofo, político, escritor, y una de las voces más influyentes de toda la historia vía antigua. Vivió atrapado entre la grandeza y el peligro, entre el poder del imperio y la fragilidad de la vida humana, y en medio de ese caos, forjó una sabiduría que sigue viva hasta hoy. Este documental te mostrará cómo un hombre que vivió hace 2000 años puede ayudarte hoy a tomar mejores decisiones, controlar tus impulsos y construir una riqueza que no depende del dinero, sino de tu mente. Infancia, orígenes y despertar filosófico de Séneca. Séneca nació en Córdoba, en la antigua Hispania, una tierra dura, calurosa y llena de contrastes que marcaría su carácter para siempre. Desde niño su salud fue frágil, pasó noches enteras luchando por respirar, y esa cercanía constante con la muerte le enseñó una lección temprana. La vida es breve y no podemos controlar casi nada. Su padre, Séneca el Viejo, lo introdujo en los estudios más prestigiosos: retórica, filosofía, matemáticas y política. Quería que su hijo conquistara Roma, pero el joven Séneca encontró algo distinto. Encontró maestros estoicos que le enseñaron a dominar sus emociones, a controlar el deseo y a diferenciar lo que depende de nosotros de lo que no. Años después, él mismo diría que su verdadera riqueza no nació en el palacio, sino en aquellos primeros momentos de dolor, reflexión y disciplina. Este capítulo tratará sobre Séneca y Nerón, el poder, el peligro y la tensión del imperio. Cuando el joven Nerón ascendió al trono, fue Séneca quien lo tomó bajo su guía. El imperio más poderoso del mundo quedaba de pronto en manos de un muchacho impulsivo y de un filósofo que intentaba contenerlo. Durante los primeros años, Séneca fue la mente detrás del imperio. Él escribía los discursos, él aconsejaba las decisiones, él evitaba que Nerón se hundiera en sus propios impulsos. Pero el poder cambia a los hombres. Nerón comenzó a desconfiar de todos, a sospechar de todos, incluso de su propio maestro. Siluetas, rumores, traiciones. Roma se transformó en una ciudad de miedo, y Séneca, pese a su sabiduría, ya no podía detener la oscuridad que crecía en el joven emperador. Ese fue el inicio de la caída. Un filósofo intentando salvar a un imperio que no quería salvarse, y un alumno que pronto vería a su maestro como un enemigo. Este capítulo 4 tratará sobre las enseñanzas de Séneca que siguen dominando el siglo XXI. Aunque vivió rodeado de riqueza y poder, Séneca nunca confundió abundancia con libertad. Él sabía que el verdadero peligro no estaba en el dinero, sino en las emociones que lo gobiernan. Una de sus lecciones más poderosas era esta: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Para Séneca, el mayor riesgo financiero era vivir sin claridad. Decía que la mente humana tiende al exceso, excesos de deseo, de miedo, de comparación, y que antes de perder dinero afuera, ya lo habíamos perdido adentro. Por eso enseñaba a dominar el impulso, a detenerse, a respirar, y a preguntarse si la acción nace de la razón o del miedo. Séneca insistía en que la riqueza verdadera no es la que acumulas, sino la que puedes disfrutar sin ansiedad, sin necesidad y sin vergüenza. Para él, la libertad financiera no se construye con más ingresos, sino reduciendo la dependencia, el deseo y la insatisfacción.
Sus ideas, escritas hace casi 2000 años, describen exactamente los problemas actuales: la comparación constante, el consumo impulsivo y el miedo a no tener suficiente. Séneca llamaba a esto la pobreza mental, esa sensación de que nunca es suficiente, aunque tengas más que nunca. Hoy, sus palabras resuenan como un recordatorio urgente. Si no controlas tu mente controla tus finanzas. Este capítulo es sobre la caída de Séneca, traición, honor y muerte estoica. Pero el poder absoluto termina consumiendo a quien lo posee. Nerón, cada vez más desconfiado, comenzó a ver enemigos en todas partes. Roma se llenó de rumores, espías y acusaciones, y en medio de ese caos, el nombre de Séneca volvió a escucharse, pero no como consejero, sino como sospechoso. Cansado del imperio y de su corrupción, Séneca se retiró a su villa buscando paz, pero la paz no dura cuando el poder teme a su propia sombra. Un día mensajeros imperiales llamaron a su puerta. Nerón lo acusaba de traición y ordenaba su muerte. Séneca escuchó la sentencia con una serenidad que solo un estoico podía sostener. Aceptó su destino sin miedo, sin rencor, sabiendo que la vida es un préstamo. Mientras sus discípulos lloraban, él los consoló. Les recordó que la muerte es parte del orden natural y que ninguna vida es verdaderamente larga. Eligió morir de la forma más estoica posible, con lucidez, con dignidad, sin abandonar sus principios. Y así su cuerpo quedó atrás, pero no su sabiduría, porque los hombres mueren, pero las ideas que transforman vidas permanecen. Este capítulo nos hablará sobre el legado de Séneca, la sabiduría que sobrevivió al imperio. El imperio continuó sin Séneca, pero sus ideas nunca dejaron de avanzar. Durante siglos, sus cartas y reflexiones fueron copiadas a mano y preservadas como un tesoro. Monjes, filósofos y estudiosos mantuvieron vivas sus palabras a través de guerras, incendios y la caída de imperios enteros. Y hoy, 2000 años después, su voz sigue guiando a millones de personas, porque sus ideas hablan directamente al alma humana y al caos de nuestra vida moderna. Vivimos rodeados de urgencias, notificaciones y presiones, pero sin dirección. Séneca ya había visto este caos siglos antes. Él sabía que la mente puede convertirse en su propia prisión si no aprendemos a gobernarla. Decía que la verdadera riqueza es la que no puede ser robada: claridad, propósito y dominio de uno mismo. Por eso, aunque el imperio cayó, su filosofía se volvió eterna. Y hoy su mensaje es más urgente que nunca. No controles el mundo, contrólate a ti mismo. Entramos al capítulo 7, uno de los más potentes de este documental: la conexión entre Séneca, la libertad interior y las finanzas modernas. Para Séneca, la libertad no venía del dinero, sino del dominio de uno mismo. Decía que ningún hombre puede ser libre si es esclavo de sus deseos. Y hoy, nuestros deseos son las notificaciones, el consumo y la comparación constante. Séneca enseñaba que la tranquilidad del alma era el mayor de los tesoros, y que quien logra equilibrio interno jamás es pobre. Vivimos rodeados de abundancia, pero sin propósito. Él decía que el rumbo vale más que la velocidad, y que una mente clara ilumina incluso los momentos más oscuros. Por eso, aunque han pasado 2000 años, seguimos viviendo sus enseñanzas, porque el verdadero poder no está afuera, está dentro de ti. Este capítulo profundiza en las finanzas estoicas aplicadas al siglo XXI, mostrando cómo Séneca anticipó problemas modernos como la ansiedad financiera, la comparación social y el consumismo. El mapa de Séneca para sobrevivir al siglo XXI. Para Séneca, el recurso más valioso no era el dinero, sino el tiempo. Decía que gastamos tiempo como si lo tuviéramos asegurado, y dinero como si jamás fuera a acabarse. Y 2000 años después, seguimos atrapados en ese ciclo. Séneca enseñaba que la mente inquieta siempre busca llenar vacíos, aunque esos vacíos no tengan fondo. Para él, la verdadera pérdida no era perder dinero, era perder control. Hoy, la mayoría vive exhausta: deudas, urgencias, impulsos y miedo. Séneca repetía que la sabiduría era una forma de riqueza, y que la libertad financiera comienza cuando dejamos de alimentar lo que nos consume. Sus ideas cruzaron siglos, y hoy se leen en oficinas, hogares y mercados de todo el mundo. Porque nadie es verdaderamente rico si vive esclavo de sus deseos. Este capítulo trata sobre cómo Séneca enfrentó la adversidad, el miedo y la incertidumbre,
y cómo eso se aplica a las decisiones financieras y a la vida moderna. Para Séneca, la adversidad no era un castigo, era un entrenamiento. Decía que ninguna vida tranquila forma un espíritu fuerte. Así como el hierro se templa con fuego, el alma se templa con dificultad. El sabio no huye del dolor, lo observa, lo entiende y lo usa para crecer. Hoy, nuestras tormentas son diferentes: deudas, estrés, incertidumbre y ruido constante. Pero la reacción sigue siendo la misma: miedo. Séneca proponía algo radical: entrenar la mente antes de que llegue la tormenta. Respirar, pensar, observar, y luego actuar con claridad. Cada dificultad, si la enfrentamos con calma, se convierte en una maestra. Por eso decía que nada es difícil para quien se entrena a resistir y a comprender. Este capítulo sintetiza su legado y lo conecta con el presente. Capítulo 10. El legado eterno. Lo único que Séneca quiere que aprendas hoy. El imperio cayó, pero las ideas de Séneca siguieron vivas. Sus palabras sobrevivieron guerras, incendios y siglos de oscuridad. Monjes y filósofos copiaron sus enseñanzas a mano, como si custodiaran un tesoro. Y hoy, 2000 años después, siguen iluminando nuestras decisiones. Porque Séneca no enseñaba a vivir en Roma, enseñaba a vivir en el caos. Para él, la claridad era una brújula, incluso en los tiempos más confusos. Decía que la mente es capaz de crear cárceles o puertas de salida, y que nadie es libre si vive esclavo de sus deseos. Su filosofía no pertenece al pasado, pertenece a quien quiere vivir mejor hoy. Porque aunque todo cambie, el desafío sigue siendo el mismo: gobernarte a ti mismo. Si este mensaje resonó contigo, dale like, suscríbete y compártelo. Todo lo que aprendas aquí no es teoría. Son herramientas para vivir mejor, para tener una mente más fuerte y unas finanzas más libres. Acompáñanos en este camino. Tu futuro te lo va a agradecer.